vamos a orar. Bueno, Padre nuestro que está en los cielos, agradecemos esta noche, Señor, porque una vez más tú nos has traído juntos para así estudiar un parte de tu palabra. Gracias, Señor, y gracias por esos estudios, Señor, que tú nos estás preparando, Señor, para cuando viene estas cosas sobre nosotros, podemos estar firmes en la verdad, Señor. Por eso pedimos y damos gracias en esta noche por Cristo Jesús y el Santo Espíritu que nos guíe en toda la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar viéndolo ahora. Hay un par de puntos que debemos saltar para llegar donde debemos llegar en esta noche. Bueno, el tema de la semana pasada fue bien. Hay preguntas sobre ese tema, lo que tratamos. Ok. Hay un parte interesante, pero yo creo luego, dentro del tema, vamos a tocar esa parte. Entonces, vamos a ver. Según la hora, vamos a tocar un parte también que había semana pasada, algunos puntos, y así vamos a ver las opiniones de ustedes. Bueno, entonces semana pasada hemos clausurado casi con la parte de 1 de Samuel. Recordamos 1 de Samuel capítulo 28. Hemos hablado de cómo Saúl fue donde la bruja para consultar o para llamar el espíritu de quién? De Samuel. O sea, recordamos que la Biblia dice, yo voy a leer el versículo ahora. La Biblia dice que ¿de dónde salió Saúl? Samuel? De abajo, ¿no es verdad? Le dice, estoy viendo dioses. Y después empieza a describir uno de ellos que tuvo un manto y Saúl asumió que era Samuel. ¿Es verdad? O sea, la mujer no dijo que es, asumió que era el espíritu de Samuel, pero viene de dónde? De abajo. O sea, ahí podemos ver que realmente si Samuel, recordamos que Samuel era un profeta de Dios y todo eso, imaginamos que viene de arriba, ¿es verdad? Pero en este caso viene de abajo. Así hay muchas partes en ese versículo. Sabemos que Samuel está muerto, esperando la segunda venida de Cristo Jesús para levantarlo de muerto. O sea, no puede estar ni arriba ni abajo, pero por lo menos podemos decir viene de arriba. Pero aquí podemos ver que este versículo no está diciendo que el Samuel estaba en ningún lado, sino en realidad es que estaba ahí muerto esperando la resurrección cuando Jesús viene por segunda vez. Ok, vamos al punto número 36, los que tienen el papel del domingo. Vamos al punto 36 y vamos a leer algo importante. Los que lo tienen, ok, bienvenido en esta noche. Ok, vamos a leer 36. Por los que no estaban semana pasada, solamente yo quiero decir el título que estamos estudiando o el tema. Dice, pueden hablar nuestros muertos, o sea, tus familiares, amigos, vecinos, que de una forma u otra está muerto, y la pregunta es, ¿pueden hablar? ¿Pueden salir donde están y empieza a comunicar contigo? Y todo eso. Eso es el tema, capítulo 35 del libro El conflicto de los siglos. O sea, vamos al punto 36 del estudio de domingo. Dice, después que Satanás ha hecho creer
a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hacen aparecer a seres humanos que mueren sin preparación. Interesante esa parte. O sea, Él hace que aparecen personas que habían muertos, pero ¿cómo? Sin preparación. Ok. Recuerda que el enemigo va a hacer aparecer a tus seres queridos, pero en forma tan real, con su propia voz, o sea, la voz igual, con el mismo rostro tan perfecto, que casi, si tú no sabes lo que dice la Biblia acerca de los muertos, tú vas a creer 100%, porque la misma voz, misma textura, cabello, todo va a ser igualito. Y va a hacer recordar las cosas del pasado y todo lo que supuestamente el Espíritu va a decir que pasaron junto contigo. Y también va a decir algunas cosas nuevas que dice después de su muerte. Él va a decir cosas también nuevas. O sea, tan perfecto, Él va a, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Perfeccionar o copiar todo. Esa es la palabra. Ok, vamos a seguir. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos. O sea, ha muerto sin preparación, pero está en el cielo. Ok, ¿es verdad? Y allí ocupan elevados puestos, por lo que se difunden el error de que no se hacen diferencia entre los justos y los injustos. Sea que han muerto, que sea injusto o justo, que ha aceptado a Jesús sí o no, no importa, están en el cielo. Eso es lo que quiere decir el enemigo, que no importa cómo tú vives, tú vas al cielo como quiera. Ok. Así tú recuerdas Génesis capítulo 3, el mismo mentira. ¿Es verdad? El mismo engaño. Esos supuestos visitantes del mundo, de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que ¿qué? Resultan exactos. Ok. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras. Ok. Por eso, muchas veces hemos entendido que la gente que ve las cartas, que leen la mano y todo eso, que todos están engañando. ¿Es verdad? Eso es lo que muchas veces escuchamos, que la gente está mintiendo o pensando cualquier cosa loco por ahí para decirte. Pero hay personas, sí, que trabajan con el espíritu del demonio mismo. O sea, ella te va a decir cosas exactas. Y una vez yo tuve un video, yo no sé qué, quizá la otra vez yo puedo mostrarte que aquí en Curazao hay personas que dicen las cosas exactas tuyas, dónde tú vives, cómo se fue cuando tú eras niño, todo, aquí en Curazao. Hay gentes que trabajan directamente con el enemigo. Ok, sigue diciendo, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. O sea, ¿dónde quiere llevar el enemigo a los seres humanos? En sus engaños. ¿Qué quieren lograr? Lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que quieren lograr al final? ¿Ok? Destruyen la fe y también destruyen la fe en las santas escrituras. Ok, vamos a seguir viendo el hecho. ¿Puedes leer, Flor, para mí? El hecho.
algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos, da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia el espíritu de la gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. Ok, muy bien. Vamos a ir ¿cómo se dice? Vamos un poquito más adelante y después volvemos a ese punto, porque la razón de todo ese engaño es para desviar a los hermanos, las personas, los creyentes de la fe bíblica. Esa es la razón. Ok, por eso usan sus engaños, sus apariencias de personas apariencias de las personas que han muerto, y todo eso, usa todo eso para al final robar nuestra fe en las Santas Escrituras. Ok, vamos de nuevo a 1 de Pedro, porque hoy vamos a verlo más adelante. 1 de Pedro 1:12. Vamos otra vez ahí. Escritura muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Aquel que lo tiene puede leerlo. Sí. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Sí, dame fe, yo creo que es 2. Espera, yo he escrito algo ahí. Ok. Sí, es 2. 2 Pedro, disculpe. 2 Pedro 1:12. Sí. Y dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Ok, o sea, Pedro no deja de recordar. Ok, por eso, porque muchas veces, mis hermanos, a pesar que podemos tener años en la fe, olvidamos. ¿Es verdad? ¿Sí? Va. Sí. Ajá, así mismo. Como dice hermano Injomar, así como el Saúl también tiene tanto conocimiento, pero al final terminó ahí. Pero la Biblia dice que cuando uno sigue en sus propios pasos, ¿cuál espíritu va a recibir esa persona? El espíritu de error, o sea, va a creer una mentira. Ok, también tenemos Proverbios, ¿no es verdad? 4:23. Sí, Proverbio 4:23. Vamos a leerlo. Ok, después vamos a entrar en la parte. Ok, muy bien, o sea, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Guardar esas palabras en nuestra mente muy bien, repetirlo, estudiarlo vez tras vez, porque esas mentiras van a ser tan reales que es imposible negar su realidad. Pero tenemos que tener la clara comprensión de las Escrituras para que cuando presenten en nuestra vida podemos tomar decisiones de acuerdo a la verdad. Ok, en la hoja nueva, ahora sí vamos en la hoja nueva de hoy, parte 2, punto número 3. Ahí leyendo lo que hermano Bay dice en el página 541
el conflicto de los siglos. Y dice, muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude. Hemos visto lo que yo digo al principio. Muchos dicen, no, ay, si esa persona está mintiendo, engañando. Algunos sí, muchos sí, pero hacen que todo haga lo mismo. Pero mira lo que sigue diciendo. Y a juego de manos de los mediums. Pero, si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdades manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poderes sobrenatural. Ahora sigue visa. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultados de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ¿quién? De ángeles malos que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puede negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Hemos visto que el enemigo no está jugando. O sea, él está muy, ¿cómo se dice? Arraigado, ¿no? En sus cosas. Puesto, ¿no? Decidido en sus engaños. Ahora vamos al punto número 4. O sea, no, ¿cómo dice? Sobreestimamos su poder. Es verdad, no pasamos por alto que el enemigo que está jugando con nosotros. No está jugando. Ok, vamos a Apocalipsis 13:13. Vamos a ver lo que el enemigo está capaz de hacer. Apocalipsis 13:13. Si alguien lo tiene, léalo. 13:13. Ahora no estamos dando al enemigo más poder que tiene Jesús, ¿no? Jesús tiene todo poder. Ok, déjame recordar eso para sí, pero el enemigo tiene algunos, sí. Ok, ¿sí? Sí, léelo. Ok, o sea, haga señales grandes. ¿Ah? Ok, ahora también en el Apocalipsis 16:14. También hay un parte muy importante ahí. ¿Qué dice ahí? 16:14. ¿Sí? Ok. Ok. Déjame ver, yo creo que coge uno. Dice que salen haciendo milagros. Déjame ver. Sí, señales de milagros. Ok, muy bien. Vamos a 12, versículo 9. Sí. Sí, 12:9. ¿Sí? ¿Lo tiene, María? Ok, o sea, el enemigo trata de hacer ¿qué? Engañar a todo el mundo. O sea, tú y yo hoy no estamos, ¿cómo dice? Excepción por excepción. Nosotros también podemos ser engañados. Por eso, ¿qué
¿Qué dice Proverbios 4:23? Ok, sobre todo guarda tu corazón, porque de él, ok, sí, por eso, mis hermanos, mira, el enemigo dice trata de engañar a todo el mundo, engañó a todo el mundo. O sea, no somos excepción. No podemos sentar aquí diciendo, es la iglesia de Dios, el enemigo anda por afuera y no entra. Él entra. Él viene con sus engaños, porque es aquí realmente que quiere entrar. Sí. Sí, porque es el pueblo de Dios. Él trata de engañar. 2 Corintios, vamos con 2 Corintios 11:14. Vamos a ver cómo él hace para engañar. Vamos a ver cómo trabaja. Ok. Ok, ¿cómo hace? Disfrace. O sea, no viene como realmente es. O sea, no espera que el enemigo va a venir y diciendo solamente mentiras. Sabe que él viene diciendo verdades, pero ¿cómo? Mezclado con mentira. Lee el versículo 15. Okay. Disfrace como ángel de luz. Ahora 15. ¿Sí? Léelo duro, lo que lo tiene. 15, el mismo versículo 15. 11:15. Sí. No. 2 Corintios 11:15. Ok, o sea, dice, no es extraño. O sea, no piensa que no puede ser, que no va a suceder, que es extraño. No es extraño. ¿Por qué? Si también espera, ¿el enemigo tiene ministros? Sí, eso es lo que está diciendo. Sus ministros. Ok. Sus ministros hacen ¿qué? Disfrazan como ministros de justicia. O sea, el enemigo disfraza. Él tiene sus ministros. Ahora, espera. Sus ministros son solamente los que están muertos, supuestamente, espíritus, o vivos. Ok. Ok, puede identificar, seguro que sí. ¿Que tiene? Sí. Vamos primero en eso, para ser claro. Él tiene sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Ok. O sea, sus ministros parecen ministros verdaderos. Porque está disfrazado. No viene solamente diciendo mentira. Viene con la verdad. Pregunta. Correcto, sí. En Mateo 24. Ahora pregunta. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con cuál pueblo? De Corintios, del pueblo de... Ok, el pueblo de Dios. Ok, o sea, en el pueblo de Dios, Satanás tiene sus ministros que viene hablando como ministro de justicia, disfrazando, pero no son ministros de Dios.
¿cómo podemos saber? Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Sí, okay. Por un escrito está. Muy bien, hermano Flor. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso, no ha amanecido. O sea, solamente por la verdad podemos ver si habla mentira. O sea, no podemos estar en las bancas, sentado lejos, medio en sueño, medio despierto. Tenemos que ser muy atentos para ver todo lo que dice aquel que está dando la lección, escritura, predicando, lo que sea. Tenemos que estar muy atentos y como han hecho los bereanos. Ellos se fueron a casa excluyendo para ver si lo que todo que fue dicho está conforme a la palabra de Dios. O sea, mis hermanos, no podemos estar, como se dice, absorber, tomando toda la cosa que viene, pensando que viene de Dios. Porque el enemigo tiene sus ministros en la iglesia de Dios. Porque muchas veces hay gente que dice, no, pero no puede ser, somos la pueblo de Dios y tenemos, como le dice, un antivirus, que cuando se tratan de afuera para entrar, se bloquea todo. No, entra. Porque mire, a mí me tocó una vez, estaba yo en la iglesia, en otra iglesia adventista, yo no voy a decir cuál, pero yo estaba ahí sentada y llegó un pastor, y él estaba hablando y yo estaba con la Biblia y yo precisamente había estudiado eso, y lo que él estaba diciendo no estaba de acuerdo a la Biblia. Ok. Ahora, yo no voy a decir, la Biblia no dice, dame poner eso clarito, sí. Quizás Flor puede estudiar algo y tiene que predicar. Quizás Flor, mal, ¿no dice? Algo mal, no por, ¿cómo se dice? No por maldad, ni está, como dice, está con Dios. Pero algunas veces hay personas también que han estudiado algo mal o comprendí algo mal y presenta algo mal. Por eso tenemos que tener el amor del hermano para corregir a esa persona. Decir, mira, lo que tú has leído no está correcto. Es verdad, no podemos decir que todos son ministros de Satanás. Ahora tenemos que tener cuidado para juzgar. No sabemos quién es quién, pero sí tenemos que estar atentos ahí para saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Vamos a seguir, Deuteronomio 13. Sí, 1-4. ¿Sí? Sí. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien por atrás ahí con voz? Sí. Sí, porque ellos están muy calladitos, ¿no? Sí, lee. ¿Alguien por atrás ahí? Deuteronomio 13, 1-4. ¿Tiene Deuteronomio 13? Ok, o sea, hay cosas, te dice versículo 2, y si se cumpliré la señal o prodigio
que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ok, o sea, hay prodigios que va a suceder como ha dicho este supuesto profeta. Va a haber milagros que de realidad o de verdad va a suceder. O sea, va a ser muy, como dice, difícil a distinguir el error de la verdad. Ahora, cuando Sandra estaba leyendo ese versículo de soñadores, vino un versículo a mi mente en Hechos, donde Pedro dice que en los últimos días va a haber, ¿cómo dice? Los jóvenes va a soñar sueños y luego verá visiones. Ok, sí. Que viene de Dios. O sea, ok, va a haber que viene de Dios y va a haber sueños que no vienen de en el mismo tiempo. O sea, mire hermano, es fácil. Porque la Biblia y la gente va a coger Hechos capítulo 2, no 2, ¿no? Yo creo que es sí, 2 mismo. Y va a coger eso y dice, mira, Dios dice que va a haber soñadores y gente que va a ver visiones. Y por eso hoy estamos soñando sueños. Pero no todos los sueños vienen de Dios. Hermano, estamos viviendo en tiempo muy difícil. Vamos a seguir, el tiempo me está acabando. Vamos al punto número 9. Vamos a ver algo muy importante. Punto número 9. Primero escritos, página 43 en el libro en inglés. Dice, vi que los misteriosos golpes en Nueva York y otros lugares eran el poder de Satanás. Y que tales cosas serían cada vez más comunes, vestidas con un atuendo religioso para calmar a los engaños hacia una mayor seguridad, para atraer la mente del pueblo de Dios, si es posible, esas cosas y hacer que duden de las enseñanzas y el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿para qué? Para nosotros estamos en duda. Ok, siguiendo, esta opinión fue dada en 1849, casi 5 años después. Luego, las manifestaciones espirituales se limitaron principalmente en la ciudad de Rochester, en Nueva York, conocido como los golpes de Rochester. Desde entonces, la herejía se extendió más allá de las expectativas de nadie. Ok, sigue diciendo un poquito más abajo. 4 de agosto de 1850, vi que el misterioso rapto era el poder de Satanás. Parte de él era directamente de él, parte de él es directamente de él y algo indirectamente a través de sus agentes, pero todo procedía de Satanás. Ahora, mira, punto número 10 dice, de acuerdo con la cita de primeros escritos, que dice que Satanás revivió o comenzó otra vez esas manifestaciones en qué año era. O mejor dice, en qué año Satanás revivió ese espiritismo. ¿En qué año? Acabamos de leer. Ok, lee la cita bien. Esta opinión fue dada en 1849, casi 5 años después. O sea, ¿en qué año empezó? En 1844. Ok. Ahora, ¿qué sabemos de 1844? El chasco. Pero, ¿empezó qué? El juicio investigador. O sea, Dios empezó
también con este proceso, ¿no es verdad? Ahora el enemigo entonces, ¿cómo dice? Aprovecha la fecha. O sea, el enemigo no estaba mano cruzado, no duerme. Cuando Dios empezó este juicio investigador, Él también empezó su obra de espiritismo para engañar. ¿Y cuál era su engaño? En el hoja, en primera hoja, de hacer que los seres humanos no preparados también están en el cielo. ¿Tú ves? Porque el juicio de los muertos, empieza primero con los muertos. O sea, el juicio, mejor dicho, el juicio investigador empezó. Y ahí podemos ver que Dios pasa los nombres, ¿no es verdad? Y los que están escritos en el libro de la vida, eso, ¿cómo dice? Al final va a reinar con Dios, ¿no es verdad? Ahora el enemigo trata de enseñarnos que no hay tal cosa que podemos estar salvos en nuestro pecado. O sea, como tú eres, ahí tú vas para el cielo. O sea, el enemigo no estaba mano cruzado. Empezó su obra igual que empezó Cristo su obra en el lugar santísimo. Ok, vamos a seguir para ir a la terminación. Ok, todo está todavía clarito. Ok, si tiene pregunta o algo de decir, dígalo en el corto. Ok, vamos a seguir. Ok, 18:44. Ok, vamos al punto número 13. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Son gotillas? Sí. Ajá. Ok, espera un ratico. ¿El tiempo de qué? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Sí, pero primero que dice el tiempo de sellamiento. Ok. En otra palabra, el espiritismo que ha penetrado en las iglesias es para estorbar ¿qué obra? El obra de sellamiento, el proceso de sellamiento. Ok, entonces para mantener las mentes del pueblo de Dios, ok, no para mantener, pero para desviar. Ok, sigue hermana, ¿está leyendo? Ok, espera. Dios puso un ¿qué? Un cubierta. Ahora, pregunta, ¿qué es esa cubierta? ¿Cómo nosotros hoy podemos ayudar a poner esa cubierta? ¿Cómo? ¿Cómo hoy? Porque debemos saber cómo. Si no, el enemigo va a pasar sobre nosotros y echar los engaños. ¿Cómo podemos ayudar a poner ese cubierto? ¿Cómo es? A través de la palabra, ok, bien. ¿Qué más? Por medio de la oración, ¿qué más? ¿Cómo podemos ayudar? Primeramente, para ti y para la iglesia de Dios. ¿Cómo? El mismo dice, en la misma parte que leyó, lo que el enemigo trata de desviarnos, en esa misma cosa tenemos que estar fuerte, vigilando siempre. Si el enemigo trata de desviarnos de la verdad presente, entonces tenemos que hacer lo revés, estar en la verdad presente, como dice 2 Pedro 1:14. Ok, muy bien. Sí, nunca te va a desviar. ¿Sí, hermano? Sí, siempre trata de malinterpretar la palabra.
Ok, vamos a seguir leyendo, hermana. Sí, ¿dónde está? No, espera ahí. Ok, la gente, si es posible, a esas cosas y les hace dudar de las enseñanzas y el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿quién el enemigo quiere ganar? Nosotros mismos. Pero ¿cómo tratar? Mira, la forma para poner un cubierto es para estudiar la palabra de Dios. Estudiarlo junto también con el espíritu de profecía. Porque lo que el enemigo trata de hacer es quitar todas esas cosas. Lógicamente, estamos igual que el mundo. Y no vamos a diferenciar la verdad y la mentira. Vamos a seguir Mateo 24, porque ya voy un poquito rápido. Mateo 24, que dice Jesús ahí a sus discípulos. Mateo 24. Ok. Ok, aún los escogidos, o sea, como dice Pablo, que hemos leído en 1 Corintios 10:11, para que los que creen que están fuertes, sí, la que sungo quiere que esté fuerte, mío tiene duro, que no cae. ¿No es verdad? Ok, ahora, o sea, no podemos vacilar, ¿no es verdad? Porque hacen señales, prodigios y todo eso, pero ahora la palabra Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido, ¿no es verdad? Y hay gente hoy que dice que están ungidos por Dios, ¿no es verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces viene y adelanta con sus engaños. Ok, vamos a seguir rápidamente. Vamos a ir a Isaías. Muy importante, Isaías 8. Vamos a ir al versículo 19, Isaías 8. Sí. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo de Dios, consultará a los muertos por los vivos. Ok. Vamos al tico, ¿todo lo tiene? Voy a leerlo, Flor, un ratico más. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurrarán hablando, responder. No consultará el pueblo no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Ok. Ahora vamos a conectarlo con el versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ok. O sea, el espiritismo va completamente en contra del mensaje de ¿qué? Sellamiento. Y también lógicamente ¿qué hace que nosotros somos sellados? ¿O cómo podemos sellarnos si nosotros vamos a la ley y al testimonio? Por eso el enemigo hoy trata de desviar nuestro mente de la palabra de Dios y también de la ley, pero de la testimonio de Dios. Por eso hoy sabemos que Elena White ha dicho en el libro de Eventos de los últimos días que en los últimos tiempos, ¿qué Satanás va a hacer? Tratar de quitar los testimonios, el espíritu de profecía. Y ya eso fue votado. Ok, ahora vamos a seguir para terminar el punto número 17. ¿Qué dice hermana White ahí?
Ujú. Ok. Ujú. Ok, espera. O sea, el pueblo de Dios que debe tener bien o comprender bien. Ok, el estado de lo muerto también es parte de la verdad presente que debemos predicar hoy. ¿No es verdad? Ok. Y por eso, mis hermanos, por eso tú ves hoy en día que el enemigo no quiere que esos mensajes sean predicados. Tú puedes preguntar hoy, bueno, ¿cuál es el último vez que yo, visitando varias iglesias, que he escuchado sobre el estado de los muertos? Y ahí tú puedes ver que hay gente instigado o guiado por Satanás mismo que trata de estrobar ese evangelio, la verdad presente. ¿No es verdad? Ok, para nosotros no somos preparados. Ahora sí, hermano, hermana. Ok, ok. Ok, espera. Entonces, esos espíritus, a través de los seres humanos vivos también, no solamente que aparecen con el espíritu de, supuestamente de tu ser querido, pero también viene en forma de gente, ¿cómo se dice? Usan gente vivo para engañar. ¿Y qué va a decir también? Que el sábado no debe ser guardado más. ¿Es verdad? Ok, que ha sido cambiado por el domingo. Ok, sigue hermano, el pueblo. Ok. Ujú, ujú. Ok, ok. Mis hermanos, para terminar, quiero decir es, no estamos viviendo en tiempo fácil. Podemos ver que los engaños son muchos por todo lado, por televisión, película, música y hasta en nuestro propio pueblo. ¿Es verdad? O sea, vamos a terminar con, ¿sí? Mateo 6:33, búscalo.
Es verdad, es verdad. Para, ok, así como es. Sí, 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 Isaías, Isaías. Sí, ok, pero para, sí, mi voz. Sí, ok, ahí podemos ver, mis hermanos, que no podemos usar la vista para creer. Como dice en Hebreo 11, versículo 1, la fe, ¿cómo dice la palabra? Fe te quiere de algo como no te mira. Sí, correcto. En español yo no sé de memoria. ¿Sí, hermana? Sí, 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 sí. Ok. Tenemos que escuchar mucho la voz de Jesús, escuchándolo para saber cuando Jesús habla, para saber, porque la voz, recuerdo que el enemigo hemos estudiado, va a copiar así de tanto, casi perfecto, que casi no podemos diferenciar. Pero las ovejas de Dios, ahí viene la diferencia, las ovejas sí va a escuchar la voz. Ahora la pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Oveja o cabrito? Parecen, Dios dice, parecen igualito, está en el para espera. Las ovejas y los cobritos, Dios dice, no son iguales, pero Dios dice, deja que ellos crezcan juntos. Pero tú debes saber la voz de Dios. Vamos a clausurar, a ser igualito. Vamos a clausurar. El estudio puede ser más largo, pero tenemos que clausurar. Mateo 6 tenemos. Sí, por eso yo quiero clausurar. Sí, 33. Dios. Ok. Pero Dios más primero dice, no afanáis. ¿No es verdad? Ok. Porque el enemigo quiere exactamente hacer eso. Ponemos que nosotros preocupamos con la deuda, la casa, la hija, el perro y todo eso. Que al finalmente no tenemos nuestra mente en la verdad presente. 6:33. Sí.
Amén. Gracias, hermano, por esa parte. Solamente los que se haya fortalecido en la palabra. Gracias, hermano Rudy. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Padre, por ese tremendo estudio de que podemos estar muy atentos, Padre, y para que nosotros podamos estar aferrados en la verdad presente, en tu santa palabra, Padre, para que vienen esos ataques, Señor, que parecen la verdad, Señor, pero no es, que podemos saber, Señor, a tener este discernimiento tuyo, Señor, que podemos distinguir el error de la verdad, Señor. Danos ese espíritu, Padre, y también, Señor, ayúdanos a estudiar, meditar, orar, vigilar, Señor, para que cuando vienen esas cosas podemos estar, como dice, despierto, Padre. Gracias, Señor. Ahora que vamos a casa, guíanos a nuestras casas. Te lo pedimos, oh Padre, tráenos el sábado con tu poder, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.